Número 8. Ser redondo. Además de cristales y piedras rotas, no hay muchas otras cosas en el cosmos que de forma natural tengan ángulos afilados. Aunque muchos objetos tienen formas peculiares, la lista de las cosas redondas es prácticamente interminable, y va desde una simple burbuja de jabón hasta todo el universo observable. De todas las formas, las esferas están favorecidas por las acciones de las leyes básicas de la física. Las esferas están la esfera es tan predominante que con frecuencia asumimos que algo es esférico incluso cuando sabemos que no lo es. Y lo hacemos como parte de un experimento mental para obtener conocimientos básicos sobre ese objeto. En pocas palabras, si no entiendes la figura esférica, no puedes afirmar que entiendes los principios básicos del objeto. En la naturaleza, las esferas están hechas por fuerzas como la tensión superficial que buscan reducir el tamaño de los objetos en todas las direcciones. La tensión superficial del líquido que crea una burbuja de jabón presiona el aire en todas direcciones. La tensión superficial que crea una burbuja de jabón presiona el aire en todas direcciones. Apenas momentos después de formarse, encierra el aire usando la menor superficie posible, produciendo la burbuja de jabón más fuerte posible, debido a que la película jabonosa no tendrá que extenderse y hacerse más delgada de lo absolutamente necesario. Usando un cálculo básico puedes demostrar que la única figura con la superficie más pequeña para un volumen contenido es la perfecta esfera. De hecho, se podrían ahorrar miles de millones de dólares en materiales para empacar si todas las cajas para envío y todos los envases de comida en los supermercados fueran esferas. Por ejemplo, el contenido de una caja grande de cereal fácilmente te cabría en un envase esférico de 11,43 centímetros de radio. Pero las cuestiones prácticas se imponen. Nadie querría perseguir paquetes de comida por los pasillos del supermercado cuando estos cayeran de los estantes. En la Tierra, una forma de hacer balines o bolas de rodamientos es fabricarlos a máquina. Otra es dejar caer metal fundido en cantidades previamente medidas a través de un cilindro. La masa por lo general se ondulará hasta volverse esfera, aunque requerirá suficiente tiempo para endurecerse antes de llegar al fondo. En las estaciones espaciales, en órbita, donde todo es ingrávido, en las estaciones espaciales, en órbita, donde todo es ingrávido, si lanzas chorros de cantidades exactas de metal fundido y cuentas con el tiempo necesario, las bolitas simplemente flotarán mientras se enfrían y se endurecen en forma de perfectas esferas, mientras la tensión superficial trabaja para ti. En los objetos cósmicos grandes, la energía y la gravedad se unen para convertirse en esferas. La gravedad es la fuerza que ayuda a colapsar la materia en todas las direcciones, pero la gravedad no siempre gana porque los enlaces químicos de los objetos sólidos son fuertes. Los Himalayas crecieron contra la fuerza de la gravedad de la Tierra debido a la resistencia de las rocas de la corteza. Pero antes de que te emocionen las imponentes montañas de la Tierra, deberías saber que la extensión desde lo más profundo de la fosa submarina hasta la montaña más elevada es de apenas poco más de 19 kilómetros. Sin embargo, el diámetro de la Tierra es de alrededor de 12.874,75 kilómetros. Así que, contrario a lo que les parece a los minúsculos humanos moviéndose sobre su superficie, la Tierra como objeto cósmico es increíblemente lisa. Si tuviera un dedo super requete grande si tuviera un dedo super requete grande y lo pasara sobre la superficie de la Tierra, entre paréntesis, incluyendo los océanos, cierre paréntesis, la Tierra parecería tan suave como una bola de billar. Los globos terráqueos más costosos, con porciones elevadas en las masas continentales de la Tierra,
que indican cadenas montañosas son torpes exageraciones de la realidad. Por ello es que, a pesar de las montañas y los valles de la Tierra, y de estar algo aplanada de polo a polo, cuando se ve desde el espacio, la Tierra es idéntica a una perfecta esfera. Las montañas de la Tierra también son insignificantes cuando se comparan con otras montañas del sistema solar. Las montañas más grandes de Marte, el Monte Olimpo, tienen una altura de 19.812 metros y su base es de poco más de 482 kilómetros de ancho. Hacia el monte McKinley en Alaska parece un grano de arena. La receta cósmica para hacer montañas es sencilla. Entre más débil sea la gravedad en la superficie de un objeto, más alta podrá ser su montaña. El Everest es la máxima altura que puede alcanzar una montaña en la Tierra antes de que las capas inferiores de roca sucumban a su propia plasticidad debido al peso de la montaña. Antes de que las capas inferiores de las rocas sucumban a su propia plasticidad debido al peso de la montaña. Si un objeto sólido tiene una gravedad superficial lo suficientemente baja, los enlaces químicos de sus rocas resistirán la fuerza de su propio peso. Cuando esto ocurre, pueden adquirir casi cualquier forma. Dos famosas no esferas celestes son Phobos y Deimos. La luna de Marte con forma de papa blanca. En Phobos de 20,92 kilómetros de largo, una persona de 68 kilos apenas pesaría 113 gramos. En el espacio la tensión superficial siempre obliga a una pequeña masa de líquido a formar una esfera siempre que sea un pequeño objeto sólido, sospechosamente esférico. Puedes asumir que se formó estando fundido. Si la masa de la bola es muy grande, entonces podrías estar compuesto de casi cualquier cosa. Y la gravedad se encargó de que formara una esfera. Los gigantes... Ya, nuevamente. Y la gravedad se encargó de que formara una esfera. Las gigantescas masas de gas en la galaxia pueden fusionarse para formar esferas de gas casi perfectas llamadas estrellas. Pero si una estrella está orbitando muy cerca de otro objeto, cuya gravedad es significativa, la forma esférica puede distorsionarse conforme se le arrebata su material. Por demasiado cerca, claro. Me refiero a demasiado cerca del lóbulo de Roche del objeto, nombrado así por el matemático de mediados del siglo XIX, Eduardo Roche, quien hizo detallados estudios sobre los campos de gravedad en las cercanías de las estrellas dobles. El lóbulo de Roche es una doble cubierta protuberante y en forma de pesa que rodea a dos objetos. Ya. El lóbulo de Roche es una doble cubierta protuberante y en forma de pesa que rodea a dos objetos. Cualquiera en órbita mutua, si el materialismo, nada que es la weá. Cualquiera en órbita mutua, si el material gaseoso de un objeto atraviesa su propia cubierta, entonces el material caerá hacia el segundo objeto. Este suceso es común entre estrellas binarias, cuando una de ellas se hincha para convertirse en una gigantesca rosca, y desborda su lóbulo de Roche. La gigante roja se distorsiona y adquiere una forma no esférica similar a un chocolate Kiss alargado. Además, de vez en cuando,
una de las dos estrellas es un agujero negro cuya ubicación se hace visible porque su compañera binaria está desollada. El gas que se mueve es en espirales, después de pasar desde la gigante a través de su lóbulo de Roche. Se mueve en espirales después de pasar desde la gigante a través de su lóbulo de Roche. Se calienta a temperaturas extremas y se vuelve brillante antes de desaparecer dentro del agujero negro mismo. La estrella de la Vía Láctea traza, las estrellas de la Vía Láctea trazan un circuito grande y plano, con una proporción. Conche tu madre, que baja la dislexia, weón. Está cada vez más brígida. Vamos a llamarle TDA. Ya. Las estrellas de la Vía Láctea trazan un círculo grande y plano, con una proporción entre el diámetro y el grosor de 1000 a 1. Nuestra galaxia es más plana que el panqueque, más plano que jamás haya pasado por un sartén. De hecho, sus proporciones se representan mejor con un crepe o una tortilla. No, el disco de la Vía Láctea no es una esfera, pero probablemente comenzó así. Podemos entender la planitud, suponiendo que la galaxia alguna vez fue una gran bola esférica de gas que colapsaba y rotaba lentamente. Durante el colapso, la bola giró más y más rápidamente, tal como giran los patinadores sobre hielo cuando llevan los brazos hacia adentro para aumentar su velocidad de rotación. La galaxia se aplanó naturalmente de polo a polo, mientras las crecientes fuerzas centrífugas en el centro impedían que la parte del medio colapsara. Si los patinadores sobre el hielo estuvieran hechos de plastilina o masilla, los giros rápidos serían una actividad de alto riesgo. Cualquier estrella formada dentro de la nube de la Vía Láctea antes del colapso observó una órbita grande y descendiente. El gas restante, que fácilmente se adhiere a sí mismo como una colisión aérea de dos malvaviscos calientes, se quedó atrapado en el medio y fue el responsable de todas las generaciones posteriores de estrellas, incluido el Sol. La Vía Láctea actual, que no se colapsa ni expande en un sistema gravitacionalmente maduro donde las estrellas que orbitan sobre y debajo del disco pueden considerarse restos óseos de la nube esférica del gas original. Esta planitud general de los objetos que rotan en la razón por la que es la razón por la que el diámetro de polo a polo de las tierras es menor que su diámetro en el ecuador. Apolo. Hey, Apolo. Hey, pequeño. Mucho menor. 3 décimas del 1%. Entre paréntesis. Unos 41 kilómetros. Pero la Tierra es pequeña. Cierro paréntesis. En su mayor parte sólida y no gira tan rápido, a 24 horas por día. La Tierra transporta cualquier cosa en su ecuador a apenas 1609 kilómetros por hora. Por otra parte, Saturno es un gigantesco planeta gaseoso que rota rápidamente, completa un día en solo 10 horas y Aquí soy ahueonado. Ya, de nuevo. Mucho menor, 2.3 décimas del 1%. Entre paréntesis, unos 41 kilómetros, cierra paréntesis.
Pero la Tierra es pequeña, en su mayor parte sólida y no gira tan rápido. A 24 horas por día, la Tierra transporta a cualquier cosa en su ecuador a apenas 1609 kilómetros por hora. Por otra parte, Saturno es un gigantesco planeta gaseoso que rota rápidamente. Completa un día en solo 10 horas y media. En solo 10 horas y media. Su ecuador gira 35.405 kilómetros por hora y su dimensión de polo a polo es de 10%. Más plana que su centro. Una diferencia visible incluso a través de un pequeño telescopio para aficionados. Por lo general, a las esferas aplanadas se las llama esferoides. Ablatos, ablatos o ablatos. Esferoides ablatos. Mientras que a las esferas que son alargadas, de polo a polo, se les llama esferoides prolatos. Alimentos comunes como hamburguesas y panchos son excelentes ejemplos de cada figura. Aunque algo extremo, no sé a ti, pero al planeta Saturno me viene a la cabeza cada vez que le doy una mordida a una hamburguesa. Prolatos. Usamos el efecto de las fuerzas centrífugas sobre la materia para explicar la velocidad de rotación de los objetos cósmicos extremos. Piensa en los púlsares. Algunos de ellos rotan a más de 1000 revoluciones por segundo. Por lo que sabemos que no pueden estar hechos de ingredientes caseros porque sencillamente se desintegran al girar. De hecho, si un púlsar girara más rápido, por ejemplo a 4500 revoluciones por segundo, su ecuador se estaría moviendo a la velocidad de la luz, lo que indica que ese material es diferente de todos los demás. Para imaginarse un púlsar, piensa en la masa del Sol metida en una pelota del tamaño de Manhattan. Si te resulta difícil de hacerlo, quizás sea más fácil si te imaginas a unos 100 millones de elefantes en el interior de un envase de manteca de cacao para labios. Para alcanzar esta densidad, tendrías que comprimir todo el espacio vacío que hay alrededor de los núcleos, de los átomos y entre los electrones que lo orbitan. Hacerlo aplastaría a casi todos los electrones con carga negativa, transformándolos en protones con carga positiva, creando una bola de neutrones con carga neutral, cuya gravedad de superficie sería increíblemente alta. Bajo tales condiciones, una cadena montañosa en una estrella de neutrones no tendría que ser más alta que el grosor de una hoja de papel para que gastara más energía subiéndola que un escalador en la Tierra ascendiendo una montaña de 4828 kilómetros de altura. En resumen, en los sitios donde la gravedad es alta, nunca dijo últimos, los lugares altos tienden a caer, rellenando los lugares bajos, un fenómeno que suena casi bíblico, que prepara el camino para el Señor. Todo valle sea elevado y bajado, todo monte y collado, vuélvase llano al terreno escabroso y lo abrupto ancho al valle. Isaías 44. No existe una mejor fórmula para crear una esfera. Por todas esas razones, suponemos que los pulsares son las esferas más perfectas del universo. En los cúmulos densos de galaxias, la forma puede proporcionar un profundo conocimiento astrofísico. Algunos son accidentados, otros se han estirado y convertido en filamentos. Sin embargo, otras formas vastas placas, ninguno de ellos ha adquirido una forma gravitacionalmente estable. Una esfera algunas están tan extendidas que en los 14 millones de años de edad del universo
no son tiempo suficiente para que las galaxias que lo forman crucen el cúmulo una vez. Concluimos que el cúmulo nació así porque los encuentros gravitacionales mutuos entre galaxias no han tenido suficiente tiempo para influir en la forma del cúmulo. Pero otro sistema, tales como el hermoso cúmulo de Coma, al que conocimos en el capítulo sobre materia oscura, enseguida nos muestra que la gravedad les ha dado forma de esfera. Como consecuencia, es igualmente posible encontrar una galaxia que se mueva en una dirección como en cualquier otra. Cuando esto ocurre, el cúmulo no puede rotar tan rápido. De otra forma, se podría apreciar cierto aplanamiento, como lo vemos en nuestra Vía Láctea. El cúmulo de Coma, al igual que la Vía Láctea, es gravitacionalmente maduro, en términos astrofísicos, vernáculos. Astrofísicos vernáculos. Se dice que tales sistemas están relajados, lo que significa muchas cosas, incluyendo el hecho fortuito de que la velocidad promedia de las galaxias del cúmulo es un excelente indicador de la masa total, sin importar que la masa total del sistema venga de los objetos utilizados para obtener la velocidad promedio. Es por esta razón que los sistemas gravitacionalmente relajados son excelentes detectores de materia oscura no luminosa. Permíteme hacer una declaración incluso más fuerte. De no ser por los sistemas relajados, la omnipresente materia oscura seguiría sin descubrirse hasta el día de hoy. El epítome de las esferas, la más grande y perfecta de todas ellas, es el universo entero, en todas ya me lo pitié. En todas las direcciones que veas. Las galaxias se alejan de nosotros a velocidades proporcionales a sus distancias. Como vimos en los primeros capítulos, este es el famoso rasgo distintivo de nuestro universo en la expansión. Descubierto por Edwin Hubble en 1929, cuando se combina la relatividad de Einstein y la velocidad de la luz, y el universo en expansión y la dilución espacial de masa y energía como consecuencia de esa expansión. Hay una distancia en cada dirección donde la velocidad de recesión de la galaxia es igual a la velocidad de la luz. A esta distancia y más allá, la luz de todos los objetos luminosos pierden toda su energía antes de llegar a nosotros. El universo más allá de este borde esférico, por lo tanto, se vuelve invisible y hasta donde sabemos imposible de conocer. Hay una variante en la tan popular idea de multiverso, en la que los múltiples universos que comprenden no son del todo universos separados, sino trozos de espacios aislados que no interactúan entre sí dentro del ininterrumpido tejido del espacio-tiempo como numerosos barcos en el mar, lo superficialmente lejos uno del otro como para que sus horizontes circulares no se intersequen. En lo que respecta a cualquiera de los barcos, sin tener más datos, es el único barco en el océano, sin embargo, todos comparten el mismo cuerpo de agua. Las esferas son, en efecto, fértiles, herramientas teóricas que nos ayudan a comprender todo tipo de problemas astrofísicos. Pero no deberíamos ser fanáticos de las esferas. Me acuerdo de una broma medio seria sobre cómo aumentar la producción de leche en una granja. Un experto en criar animales dice: toma en cuenta el papel de la dieta de la vaca. Un ingeniero dice: considera el diseño de las máquinas de ordeñar.
Pero es el astrofísico quien dice, piensa en una vaca esférica. Tú estás loco. Una vaca circular. Ya. Esa es la parte uno.